que anotar que algunos de los virus tienen una capacidad de tener dentro de su core una cadena de ADN o de RNA, dependiendo, y eso le da su clasificación, y también tienen como adicional la propiedad de cargar con la transcriptasa reversa, que le permite replicarse y dar a pesar de que cargan con una cadenita de RNA o DNA, pueden duplicarla. Entonces, esa es como una característica y por eso en algunos grupos se van a repetir algunos de los virus. Entonces, tenemos que, bueno, no sé si ya lo habrán visto también en sus clases con mayor detalle, en sus clases de microbiología y en la clase de infecciosas, que los virus son pues no puede considerarse como seres vivos y como microorganismos, sino como estructuras, pero que tienen una característica de ser muy hábiles y utilizar el material genético e incluso las organelas de las células a las que infecta en su favor para poder replicarse. Y ahí es cuando se produce el daño sobre la cadena de ADN de la célula infectada. Entonces, empecemos por el principio. Tenemos 3 grandes grupos de virus que son los que están conformados por cápside, core y solo una o 2 cadenitas de RNA. Y esos son los que les llamamos virus RNA. Y de esos virus RNA, no todos producen patología. Algunos de ellos son capaces de producir trastornos o enfermedades infecciosas y otros tienen la capacidad de dañar tanto a la célula que pueden predisponerla a que desarrollen una lesión tumoral. Los retrovirus pueden tener una o 2 cadenas de RNA que están como protegidas por una envoltura o cápside y hay un core y hay otra cápsula que está más externa, o sea que tiene una doble envoltura que lo protege y además cargan con algunas proteínas y entre ellas está la transcriptasa reversa para poder utilizar a su favor el material genético, lo roba a la célula que le infecta para poder duplicarse esas cadenitas y poder entonces multiplicarse el virus. Y los virus DNA, que como su nombre lo indica, contienen en su centro, tienen una o 2 cadenitas de DNA. Entonces utilizan la DNA polimerasa para robar el material genético, la DNA polimerasa a su favor para comenzar a multiplicarse, ya que ellos no tienen la capacidad de replicar su DNA, porque si no, imagínense si ellos pudieran multiplicarse por sí solos. Entonces, estos virus lo que hacen es robarse el material genético y entre ellos, pues la DNA polimerasa para robar la información y replicar en su favor. Entonces, son los 3 grandes grupos. Ejemplos de virus RNA que son muy conocidos y como para ponernos ya en contexto. Virus RNA es el SARS-CoV-2, responsable pues de esta infección que tiene una especial afinidad por células epiteliales nasales, de mucosa del tracto respiratorio, del pulmón, causando pues unos efectos muy graves. El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Otro grupo, el retrovirus, ejemplos, el virus HIV, el HTLV1 y 2, y en algunos casos se puede compartir, hay virus DNA como el virus de la hepatitis B, el virus del papilomavirus humano, el herpes zóster y el poliomavirus, que son virus eminentemente DNA. Algunos de ellos pueden cargar con ese adicional que es la transcriptasa reversa y pueden entonces utilizar más material genético de la célula a la cual están infectando. Bueno, entonces empecemos con los virus RNA, el primer grupo. Estos entonces tienen generalmente una cápsula externa que es una bicapa lipídica similar, tratando de asemejar una célula normal como todas las estructuras virales. Aquí solo traje una formita, pero pueden ser de formas muy variadas. Lo importante es para que ustedes recuerden que ellos tienen como unas espículas
o unas estructuras proteicas que son las que van a servir para unirse a la célula que van a infectar. Además, dentro de esa cápsula externa, entonces hay un core y dentro de ese core tenemos otra cápside que es la que protege el material genético. En el caso del virus RNA, tiene una o puede haber dos cadenitas corticas de RNA y algunas otras proteínas que están acompañando. Entonces, ¿cuáles son como las comunes a todos estos virus RNA? Son proteínas internas que son prácticamente las instrucciones para reconstruir cuando vayan a infectar la célula y robarse la información. Tienen esa instrucción para construir el core, para construir la transcriptasa reversa en el caso de los que cargan con este adicional y con las proteínas de envoltura, incluyendo esas espículas que son las que sirven para unirse a la célula cuando la vayan a infectar. Entonces, como no son codificantes, entonces por eso es que requieren robarse el material genético para aprovecharlo y a partir de la información que tienen guardadita en su cápside, entonces las construyen y replican varias copias de esos virus. Aquí otra fotografía otra gráfica en donde resumo los virus ADN, como el virus herpes, del herpes zóster, herpes virus variedad 8, hepatitis B, el HPV, virus de Epstein-Barr, los virus RNA, hepatitis C, el VIH, el HTLV. Seguimos entonces, entre los virus RNA, uno que es bastante estudiado y que ya se sabe, se ha confirmado que está implicado en la aparición de leucemias, es este virus RNA que una vez infecta la célula, daña su material genético al tratar de robar la información para poder replicarse, entonces altera completamente la estructura del DNA y esta célula entonces ya queda con una predisposición para que siga generando cambios, transformándose hacia la malignidad y luego comience a proliferar. Otro virus RNA que es el virus de la hepatitis C, que se conoce que estos virus tienen como una afinidad, tienen un imán para pegarse a los hepatocitos y una vez infectado el hepatocito, entonces también va a ser por el mismo método, robándose la información para poder replicarse, destroza la célula y además daña todo el material genético y hace que se predisponga y con los años termine desarrollándose también una lesión neoplásica, un hepatocarcinoma. El segundo grupo, ya entonces dejamos los virus RNA, los que tienen una o dos cadenitas de RNA y nos vamos para los retrovirus. Este es como el adicional que cargan algunos virus que son generalmente virus que pueden contener una o dos cadenitas de RNA o DNA, pero el adicional que tienen es que en su centro, en su cápside, en el centro del virus está guardada la transcriptasa para poder, perdón, la proteína que se encarga de transcribir, robar la información y aprovecharla a su favor contenida en el RNA o el DNA para poder duplicar y alargar sus propias cadenas y así se pueda replicar. Entonces, aquí pues entonces coincidirían algunos virus RNA o DNA. En estos retrovirus entonces tenemos ejemplos típicos que son los herpes virus, virus de Epstein-Barr o sarcoma de Kaposi y el implicado más ampliamente en aquellos pacientes infectados con el virus HIV. Entonces, estos contienen también en su cápside 3 genes específicos que son de envoltura, la DNA o RNA polimerasa y el GAC que es para construir el core. Y entonces, como tienen esas instrucciones, infectan la célula, se meten hacia el núcleo, se arreglan para poder ingresar y robarse la información y utilizarla a su favor para poder replicar más y alargar sus cadenas que están guardadas ahí y ya una vez conformados los 3 componentes GAC, o sea, la cápside o envoltura, el core
y la polimerasa ya es capaz de dividirse y generar y destrozar, por lo tanto, pues la célula al multiplicarse en muchas copias. Entonces aquí, bueno, una gráfica para mostrar cómo ellos tienen la capacidad a través de esa actividad que hacen dentro de la célula, robándose el material genético para alargar su misma estructura de las cadenas que guardan dentro de su core. Y el tercer gran grupo, que son los virus DNA, que entre ellos tenemos el virus de la hepatitis B, el virus de Epstein-Barr, también que están implicados en el desarrollo de lesiones como en el HPV, carcinoma in situ, carcinoma invasor de cuello uterino, específicamente sobre las células escamosas, o sea, del exocervix, el linfoma de Burkitt o hepatocarcinoma en el caso del virus de la hepatitis B. Estos entonces se integran al genoma porque como tienen una o dos cadenas de DNA, entonces es como muy fácil tratar de acoplarse con el DNA de la célula que está infectando. Y entonces a ellos sí directamente van a tratar de generar como unos frenos sobre los genes supresores tumorales y a favor de aquellos genes que son los de proliferación. Entonces, este también es como mucho más avanzado en cuanto a inteligencia se refiere para poder meterse a la célula y poder ejercer todo el daño que producen sobre las celulitas que infectan. Aquí tenemos una lista de virus DNA que son capaces de producir lesiones tumorales. Entonces, ahí está el virus de Epstein-Barr. Tienen unos productos génicos que son los que específicamente causan el daño sobre la cadena de DNA de la célula infectada. Virus de la hepatitis B con sus productos, el papilomavirus, adenovirus, el poliomavirus, entre otros. Aquí otra lista. ¿Qué producen? ¿Qué efectos producen? Entonces el papilomavirus pues va a producir inicialmente, como lo vamos a ver en un dibujito que tengo en las próximas diapositivas, se inicia con un daño inicial y se dispara la secuencia de eventos. Entonces, ¿qué produce? Produce cambios internos en esa celulita escamosa del exocervix y entonces comienza a hacer fenómenos de transformación con una hiperproliferación celular en ese puntico en donde ingresó ese virus. ¿Y cómo se manifiesta? Mediante la producción de lesiones elevadas como verrugas genitales o papilomas que al revisarlas histológicamente nos van a mostrar que en su núcleo hay una gran cantidad de fragmenticos virales que nos indican de que están trabajando sobre la cadena de DNA. Acuérdense que estas lesiones actúan sobre toda la cadena del DNA, dañándolo, alterando toda su estructura en el favor de la reproducción de los mismos virus. Si esta lesión avanza, entonces va a terminar en cáncer de cervix, o sea, de exocervix, primero in situ y luego invasor. El otro, el herpes virus o virus de Epstein-Barr, causante de la mononucleosis infecciosa, por los mismos métodos también ingresa al núcleo y va a generar como una serie de eventos que van a terminar en una proliferación maligna tipo linfoma de Burkitt o carcinoma de nasofaringe, por la especial afinidad que tienen sobre los linfocitos de la primera zona o tejido linfoide difuso. Entonces van a afectar a estos y también pueden diseminarse a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios. El virus del sarcoma de Kaposi, que es pues coexistente y es una de las patologías muy frecuentes en aquellos pacientes inmunosuprimidos por la infección por el VIH. Entonces terminan actuando sobre los pequeños vasos, proliferándolos mucho, mucho, mucho y terminando en esta proliferación maligna vascular que es el sarcoma de Kaposi. El hepatnavirus o virus de la hepatitis B, que pues también por los mismos métodos tiene la capacidad de ingresar, alterar la estructura y con los años, otra cosa, resulta que este virus es muy dañino porque puede inducir muerte celular,
por destrucción al momento de liberar esa cantidad de copias virales, destroza y rompe la membrana celular y destruye la célula. Entonces se liberan muchos elementos hacia el espacio extracelular, generando bastantes cambios por fibrosis. Por eso es que es bien conocido que muchos de los pacientes con una infección previa de virus de hepatitis B presentan mucha cirrosis y además los hepatocitos que logran como mantenerse a pesar de la infección viral son los que terminan degenerando su estructura y terminan en una proliferación tipo hepatocarcinoma. Los adenovirus, que son generalmente uno los conoce porque son implicados en las infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior, pero se ha visto que una colonización o una infección en las células epiteliales glandulares terminan degenerando y desarrollando un adenocarcinoma. Bueno, entonces en estos virus DNA, pues me voy a nuevamente a concentrar porque esto ya lo habíamos visto, estas laminitas ya las habíamos visto en la práctica de las láminas histológicas. Entonces, esto es la secuencia de eventos que ocurre luego de que hay una infección por el papiloma virus humano. Entonces, infecta los tejidos y las mucosas. Esto ya lo había mencionado ayer, que es una de las ETS más frecuentes en el mundo por encima de las otras enfermedades de transmisión sexual y que se manifiesta inicialmente con una lesión elevada que ya nos indica que hay cambios de transformación maligna que pueden seguir progresando, acuérdense de los múltiples pasos hasta que terminan en cáncer. Esto también ya lo había mencionado, los virus DNA también portan en su core o en su centrico, tienen información de otras proteínas que están encargadas de mantener ese virus como que estable para que pueda luego reproducirse. Esta fotico, este dibujito, entonces nos muestra cómo ingresa el virus de la del papilomavirus humano y hace la infección específicamente en las células del estrato basal, que son como las más activas, las que se desarrollan, las que están, dando como más capacidad para proliferar. Entonces, siempre se van a meter en esta zona, producen los daños y comienza la replicación, el daño local, el cual va a generar una transformación local y luego una hiperproliferación que termina en una neoplasia. Es importante también saber que este virus ataca, no solo utiliza y casi que se acopla con la cadena de DNA, sino que lo que hace es bloquear aquellos genes supresores tumorales. Entonces, esas proteínas que carga dentro de su core, como la E6, lo que hace es pegarse y bloquear el sitio en donde el gen o la información en donde se replica las instrucciones de los inhibidores o los genes de freno. Entonces, entre ellos el P53 está prácticamente bloqueado porque el virus lo que quiere es utilizar la cadena de ADN para poder en su favor multiplicarse como virus, no como célula. Entonces se produce una gran inestabilidad en esa cadena de ADN con muchos daños, muchas mutaciones acumuladas sobre la pobre celulita que está infectada. Y ahí es que inicia todo el proceso de el desarrollo de una proliferación maligna. Entonces aquí en este dibujito que salió bien borrosito, ahí se me saltó, para mostrarles cómo ingresa la partícula viral, que es es muy suspicaz, entonces se mete a la membrana basal y comienza a generar todos los daños a partir de las células del estrato más basal. Luego ya pues va generando por vecindad, va alterando las otras células sanas hasta que finalmente termina en una lesión tipo displasia severa e incluso puede llegar a invadir tejidos vecinos e incluso metastatizar. Otro de los virus DNA que está en este grupo implicado en la producción de lesiones tumorales es el poliomavirus. También, aunque este poliomavirus es
ha sido estudiado recientemente y se sabe que produce más que todo, coloniza o infecta otras especies y es poco conocido que infecten humanos, pero sí se sabe que algunos de ellos sí se han descrito, como por ejemplo el poliomavirus BK, humano 5, el cual está implicado en la producción de nefropatía, o el poliomavirus de células de Meckel, que tiene específicamente afinidad por estas células y se ha descrito ya casos de cáncer de piel en las células de Meckel, que son como una especie de receptores que se encuentran en la piel, o el poliomavirus JC, implicado en la leucoencefalopatía multifocal progresiva, aunque no es una lesión neoplásica, pero sí es una patología bastante grave que puede degenerar células del sistema nervioso central. El herpes virus es otro de los grupos, otro de los virus que pertenecen a este enorme grupo de los virus DNA, y pues ya sabemos que están relacionados con una infección bastante conocida como es el herpes zóster o el herpes humano, herpes simple, CMV y virus de Epstein-Barr. Todos pertenecen a este grupo de herpes virus que también tienen el mismo mecanismo de ser un virus DNA de doble cadena. Entonces van a ingresar, si pueden observar acá, este virus tiene como una cápside y tiene, es como de una figura geométrica de muchos lados. Entonces se va a unir a la célula a través de esas espículas, como esas puntas que tienen en su cápside, en su cápsula más externa, y de esta manera destruyen los puentes o las uniones en la membrana celular y se van a integrar al material genético, generando pues la lesión tumoral. Otros virus tenemos el gamavirus, que es también de DNA bicatenario y que está asociado también con la aparición de sarcoma de Kaposi, el virus H8. El virus de Epstein-Barr, otro de los herpes virus implicado en el linfoma de Burkitt. Aquí podemos observar entonces la presentación clínica de este tipo de lesiones. Generalmente tienen una afinidad hacia o presentación en lesiones tumorales en cara y en cuello, como vemos en este paciente. Generalmente son pacientes muy jóvenes. Aquí solo para mostrarles el ciclo de replicación de este virus de Epstein-Barr, el cual tiene una afinidad específicamente por las células B. Van a invadir, ingresar a través de las células epiteliales. Luego conocemos que hay un sistema linfoide en la piel o en todos los tejidos que están en contacto con el medio externo, y entonces gracias a eso tienen la capacidad de buscar los receptores que lo van a recibir, que son específicamente las células B, y producir el daño. Otro cuadro en el cual se resume toda la cantidad de efectos que produce sobre la célula B para que termine en la producción de un linfoma. Y aquí podemos observar en esta gráfica que el linfocito sigue con una función a media marcha, pero mientras tanto se sigue replicando el virus y causando mucho más daño sobre el material genético. En este cuadro tenemos entonces la cantidad de lesiones que están implicadas en la infección por virus de Epstein-Barr. Sabemos que entonces ingresa a través de las mucosas o a través de los epitelios que están en contacto con el medio externo, y entonces predispone, gracias a su acción o su efecto que tiene sobre el material genético, y pueden producir lesiones tumorales en nasofaringe, glándula tiroides, glándulas salivares, carcinoma gástrico y en otras localizaciones, aunque estas serían como las epiteliales, aunque tiene como una especial predilección por células linfoides de tipo B. Nuevamente, para recordarles que el virus de Epstein-Barr pues tiene sus componentes guardados en ese
dentro de su cápside, en ese núcleo que tienen, y entonces que es de múltiples formas, como les mencionaba anteriormente, y en la envoltura exterior, la cual se integra prácticamente con la membrana celular. Otras lesiones: forma africana del linfoma de Burkitt, cáncer nasofaríngeo epitelial, linfomas de células B en pacientes inmunosuprimidos también. Otro cuadro, entonces, del virus de Epstein-Barr, muy similar a la que le acabo de explicar. Virus de la hepatitis B implicado en el hepatocarcinoma con un elevado tropismo por las células hepáticas y conduce a inflamación crónica, y de ahí que se produzcan fenómenos inflamatorios, fibrosis, cirrosis y la secuencia sobre la célula del hepatocito, causando la neoplasia. Bueno, aquí está como a grandes rasgos qué es lo que ocurre. Entonces, como tiene un especial tropismo por el hepatocito, entonces, gracias a receptores de membrana celular, interactúan con esas espículas que tienen en la cápsula los virus, y de esa manera se integran y logran ingresar hasta el interior de la célula del hepatocito. Y termina utilizando, gracias a que tienen transcriptasa inversa, entonces terminan utilizando, como son virus DNA, entonces lo que hacen es tratar de alargar su propia cadena de DNA para poder luego romperse y dividirse en muchas copias virales. Entonces lo que utilizan es prácticamente el material genético, porque él ya cuenta con los medios para poder multiplicarse, pero necesita es la materia prima, que es el DNA. Y la otra, carcinogénesis microbiológica, el Helicobacter pylori, que sabemos que es ya dejamos los virus. Entonces, en resumen, tenemos tres grandes grupos: RNA, los retrovirus y los virus DNA, y perteneciendo o teniendo en cuenta las características de cada uno, la capacidad que tiene para infectar cada uno con sus propios medios, entonces son capaces de producir alteraciones en la parte génica, en la parte de información genética que tiene el núcleo de la célula. Ahora sí, nos vamos con otro que es bastante conocido porque es muy frecuente en nuestro medio, que es la infección o gastritis asociada a Helicobacter pylori. Entonces sabemos que es un bacilo que es flagelado, que tiene actividad ureasa, y gracias a esa actividad es que puede atravesar todas las paredes celulares y generar procesos infecciosos. Entonces produce una colonización inicial, en la cual inicialmente llegan los Helicobacter pylori hasta la superficie de la mucosa gástrica, y como tienen una proteína que es capaz de diluir el ácido gástrico, entonces cambian el pH de la superficie o de la mucosa gástrica para que ellos estén en un medio que puedan reproducirse mucho mejor. Además tienen por la actividad ureasa. Entonces el pH ya no va a ser ácido, sino que va a ser neutralizado, y ese cambio de pH hace que también la célula comience a presentar cambios en su membrana celular, y de esta manera puedan atravesar la mucosa gástrica. A largo plazo, unos cambios profundos de pH en esa mucosa gástrica hace que la misma célula comience a presentar cambios adaptativos, y en algunas ocasiones pues comienzan a perder gran parte de su funcionalidad. Entonces, si estas células no están en condiciones adecuadas, ya que ellas han sido diseñadas específicamente para sobrevivir a fuertes cambios de pH, es decir, permanecer en un medio ácido, debido a que pues requieren ese medio para poder establecer la disolución y la producción de jugos gástricos, y predisponer para que se pueda hacer una buena absorción posteriormente en el duodeno. Entonces, si cambian todos ese microambiente de la célula, hace que comience a alterarse también su función. Entonces, lo primero que se produce es una
pérdida de organelas de su superficie, comienza a funcionar mal. Además, hay producción de secreción gástrica que está alterada también, y ese microambiente hace que la bacteria entonces esté en su medio para que se pueda reproducir, romper esas uniones celulares y meterse a la celulita y generar cambios inflamatorios. Cuando persiste el proceso inflamatorio y la disminución del pH por la actividad ureasa que es generada por el Helicobacter pylori, entonces comienzan a perderse también todos esos pliegues. La mucosa se hace más atrófica, persiste el proceso inflamatorio que inicialmente es un proceso inflamatorio agudo, pero como persiste ese microambiente alterado, se sigue perpetuando bajo una forma de inflamación crónica. No puede repararse. Antes, por el contrario, ese proceso inflamatorio crónico causa mucho más daño sobre esas células de la mucosa gástrica. Entonces, ya tenemos una gastritis crónica que inicialmente es superficial, con muchos cambios de inflamación aguda, pero que se perpetúa porque comienzan a meterse mucho más los Helicobacter pylori por el medio de esas microvellosidades que están en la superficie de la célula gástrica. Por ahí comienzan a colonizar y a meterse. Si se perpetúa ese cambio, ya pasa el proceso inflamatorio agudo y sigue como una inflamación crónica, que era lo que veíamos en nuestras clases en los patrones de inflamación crónica, en donde ya comienza a haber destrucción de tejido. Las celulitas comienzan a presentar daños mucho más graves y comienzan a morir. Entonces, ahí es cuando comienza a avanzar mucho más el proceso infeccioso del Helicobacter pylori. Hay ulceraciones porque ya la célula no aguanta más y se vuelve atrófica frente a cambios del microambiente. Entonces esa mucosa ya no es resistente y con el más mínimo roce, con cambios súbitos, con el consumo de, por ejemplo, medicamentos o alcohol, ulcera esas pequeñas zonas y entonces como pequeños punticos. Inicia como microulceraciones en la mucosa gástrica. Si persiste la infección con el Helicobacter pylori, entonces se forman grandes ulceraciones y ahí comienza el proceso de intentos de reparación. Debido a que hay exposición a otros agentes que son como muy corrosivos y muy dañinos a una mucosa que ya está muy enferma, muy afectada, con mucha atrofia y además ulcerada, entonces es cuando en un intento de tratar de repararse, hay hay un desorden en las células superficiales y comienza los cambios propios de una lesión proliferativa maligna. Eso por un lado, cuando es el adenocarcinoma gástrico, ubicado sobre una ulceración. El otro problema es que como el bichito está constantemente atacando y atacando para mantenerse, entonces utiliza también muchos de los componentes celulares. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Listo. Eso por un lado. Entonces ya más o menos es la secuencia de eventos de lo que ocurre con el adenocarcinoma gástrico. Pero el otro problema que tenemos es que si es una mucosa gástrica con una inflamación crónica durante mucho, mucho tiempo, llega un momento en que, como sabemos que hay tejido linfoide, habitualmente que está por ahí censando y reconociendo que no hayan cosas extrañas, pues entonces está constantemente disparado por la presencia de el Helicobacter pylori. Entonces llega un momento en que se desordena esa constante interacción, esa inflamación y esas células que se encuentran que se encuentran habitualmente en el tejido linfoide difuso de la mucosa gástrica comienzan a presentar cambios de tal forma de que comienzan a hiperproliferar y generar un linfoma reactivo. Entonces es el famoso
linfoma MALT o maltoma, que son linfomas de células del manto que se encuentran por debajo de la mucosa gástrica. Acuérdense que hay tejido linfoide en todos los sitios que están expuestos al medio externo. Va a haber un tejido linfoide que está siempre como vigilante y está controladito, pero en este caso, cuando hay una gastritis crónica que está persistiendo por mucho tiempo y asociada al Helicobacter pylori, entonces se disparan esos cambios a favor de la proliferación de las células linfoides. Entonces tenemos dos posibles lesiones que se pueden asociar con la infección por Helicobacter pylori. Bueno, en esta diapositiva, solo para recordar, tenemos proteínas de adhesión y generan también esas ureasas que producen cambios en el microambiente. Entonces se adhieren a las células epiteliales gástricas, se adhieren a las proteínas de las células que contienen, que están contenidas en esas células infectadas, y gracias a esa interacción es que persiste la infección por el Helicobacter pylori. Uno de los cambios que se ha encontrado en estas infecciones por el Helicobacter es que luego de sufrir endocitosis, por la citotoxina vacuolizante que se activa con la interacción entre el Helicobacter pylori y la célula de la mucosa gástrica, entonces se producen lesiones celulares por formación de vacuolas, que no es otra cosa que la lesión de todas de esas organelas que tiene la misma célula, y que es como un cambio asociado o en respuesta a esa interacción. Aquí tenemos otra gráfica en la cual lo que les estaba explicando hace rato: llega el Helicobacter pylori, se mete porque tiene receptores de membrana, se interactúa con los receptores de membrana de la célula de la mucosa gástrica, y entonces comienza a interferir con las otras relaciones intercelulares, rompe esos puentes para poder mantenerse y utilizar o aprovechar todos los materiales para poder multiplicarse. Además que los puentes intercelulares no solo son rotos por acción de la ureasa y la misma acción del Helicobacter pylori, sino también porque el microambiente hace que las celulitas debiliten esos mismos puentes intercelulares y los mismos mecanismos que tienen para protegerse. Otra cosa importante también es que gracias a que se bloquean muchos de los genes supresores tumorales y que actúan también a favor por acción de las proteínas o de los elementos con los que interactúan con el Helicobacter pylori, hace que se produzcan cambios a favor de la proliferación celular, la destrucción y la proliferación celular. Entonces ya sabemos que está asociado con adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico del tejido linfoide difuso asociado a las mucosas del tracto digestivo. Aquí entonces, en resumen, tenemos que la mucosa normal gástrica, generalmente uno encuentra células en donde hay una mayor interacción, son las células del cuerpo gástrico, de la mucosa antral gástrica, y dependiendo también de esos cambios del microambiente, entonces actúa generando una gastritis aguda que termina cronificándose, o sea, no se resuelve porque todos los mecanismos usados para destruir ese Helicobacter pylori fallan, entonces pasa a ser una inflamación crónica, que inicialmente es una no proliferativa, luego es proliferativa porque destruye tejido y luego tiende a ulcerarse si no se da tratamiento adecuadamente. Antes de eso hay una atrofia con metaplasia intestinal. ¿Y qué quiere decir metaplasia? Pues resulta que la célula gástrica está diseñada para aguantar medios ácidos, ácido clorhídrico, ácidos gástricos, pero si por actividad ureasa
el Helicobacter pylori cambia la producción de ácido y hace que ese pH sea menos ácido, entonces la célula ya no está aguantando esos cambios tan súbitos y tan de pH que tiende a ser más básico o neutro. Entonces, tiende a cambiar su disposición para poder resistir mejor y ahí es cuando comienza a transformarse en una célula similar a la del intestino. Entonces, por eso es que tiende a decirse que hay un desarrollo de focos de metaplasia intestinal. Incluso se tienden a disponer como si fuera una mucosa del intestino con el fin de soportar mejor esos pHs generados por el Helicobacter pylori, por la acción de las ureasas. Y allí es que inicia todo el fenómeno de transformación neoplásica, porque la célula gástrica no está diseñada para volverse célula colónica o célula intestinal. Si no se da tratamiento y persiste con los años esa infección de la mucosa con el Helicobacter pylori, entonces la célula se desordena, altera toda su función y además por acción misma de la interacción del Helicobacter pylori, entonces se favorece el desarrollo de transformación maligna hacia adenocarcinoma. Displasia pues es el punto inicial, no ha invadido, pero si se vuelve una displasia severa, ya es el paso previo para invadir y volverse adenocarcinoma. Otra cosa, ¿por qué no carcinoma escamocelular? Recuerden que todo el tracto digestivo está, excepto en el esófago y en la porción final, que es en el canal anal, todo el resto del tracto digestivo está revestido por epitelio cilíndrico, con unas microvellosidades o bordecitos en cepillo que facilitan el paso de partículas o también la absorción. Entonces, pues lo que se va a atender es al desarrollo de adenocarcinoma gástrico. Es muy extremadamente raro, salvo que haya otra cosa, es una lesión neoplásica de tipo adenocarcinoma. Y la displasia severa, pues es el paso previo al desarrollo del cáncer gástrico. Eso por el lado del desarrollo del adenocarcinoma. Por el lado de la infección crónica por el Helicobacter pylori, entonces la inflamación crónica perpetuada es la que genera esos daños para que sean el paso previo asociado con los cambios epiteliales para que comience a transformarse en las células del tejido linfoide hacia linfoma MALT o células del manto. Bueno, y otra infección, ya dejamos de lado la infección por el Helicobacter pylori, de ahí que sea tan importante detectar aquellos pacientes que presenten dispepsia, es decir, síntomas asociados con su consumo de alimentos como la distensión abdominal, ardor epigástrico, síntomas de reflujo. Es muy importante el estudio porque se debe controlar adecuadamente toda esta sintomatología, verificar si corresponde a una gastritis asociada por Helicobacter pylori o puede ser una gastritis química, entonces el tratamiento sería completamente diferente. Lo importante es controlar el proceso infeccioso porque si se deja por mucho tiempo, a largo plazo puede terminar generando una lesión neoplásica, bien sea de tipo adenocarcinoma o linfoma gástrico. Y otra cosa importante antes de pasar al último agente microbiológico, que tan pronto se le da tratamiento al paciente para el Helicobacter pylori y se logra eliminar con tratamiento antibiótico, ese linfoma reactivo puede revertir. El problema es cuando no revierte, pero en una buena parte de casos revierte ese tejido linfoide reactivo y entonces ya prácticamente el proceso sería curativo. Bueno, y el otro que es el esquistosoma, las infecciones por esquistosoma son infecciones parasitarias que producen generalmente daño físico al colonizar o al ingresar al organismo y entonces hacen que favorezcan la transformación celular con proliferación debido a que dañan también la célula, la destruyen
y estos lo que hacen también para poder mantenerse generan una respuesta inflamatoria con liberación de citoquinas y todos los mediadores, y este tipo de infiltrado o proceso inflamatorio que se perpetúa en el tiempo va a generar daños en la cadena de DNA de las células a las cuales se está afectando, y entonces activa o se produce desequilibrio entre los genes promotores y los genes supresores tumorales, favoreciendo la aparición de lesiones tumorales, como en el caso del cáncer que está ubicado en vejiga, en donde es una mucosa que generalmente no está relacionada o no está expuesta a factores ambientales, bueno, o procesos que sean frecuentemente, que están afectando otras mucosas. Entonces, por eso el efecto, como tiene esta afinidad por estas células, entonces el efecto es mucho más severo, el efecto inflamatorio y el efecto de transformación neoplásica. Entonces, modifica o hace una ganancia de proliferación celular gracias a todos los cambios locales inflamatorios provocados por la misma infestación de estos parásitos, y termina en una proliferación neoplásica. No sé si esta es la última, no, aquí hay otra. Otro de los parásitos que ingresa, entonces puede ingresar a través de la vía digestiva, va por circulación y llega hasta el hígado, pasa por todo el sistema biliar, produce un proceso inflamatorio sobre las células a su paso, células epiteliales, que son las que están en contacto con los componentes del cuerpo de estos parásitos, y gracias a estas lesiones inflamatorias se produce ulceración, el proceso inflamatorio se perpetúa y se generan cambios específicamente favoreciendo la alteración o el desequilibrio entre los genes de supresores y los genes más hacia favor de la proliferación celular, y ese sería el mecanismo de producción de estos parásitos de lesión neoplásica. Creo que esta era la última, listo, sí. Terminamos. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna. Bueno, listo. Y con esto ya entonces terminamos todos los agentes cancerígenos que están relacionados. Otra cosa, la próxima semana ya es la última semana que tenemos, y ya está más similar a lo que vimos ahora. Todos esos agentes ambientales que están implicados en enfermedades generales, no solo con cáncer, pero hay muchas cosas que van a coincidir aquí con lo que acabamos de ver, sobre todo con agentes físicos y químicos. Y vamos a ver de pronto con mayor detenimiento uso de medicamentos para que conozcan un poco más cuáles serían los efectos que producen y enfermedades generales asociadas con estos agentes ambientales. Bueno, entonces, si no hay dudas, listo, terminamos esta última partecita que nos hacía falta. Muchas gracias, profe. Bueno, una feliz tarde, que descansen, y ya, bueno, finalizamos acá, ya adelantamos. Gracias, profe. Listo, entonces ya nos vemos entonces la próxima semana. Sí, señora. Bueno, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.